A continuación vamos a ver el tema de tipos de catéteres. Va a ser impartido por el doctor Marlon Lacayo Valenzuela, angiólogo y cirujano vascular del Hospital General de México, del doctor Eduardo Lisiaga. Listo. Muy bien, pues vamos a continuar con tipos de catéteres. Yo les voy a hacer una semblanza muy rápida de todos los tipos de catéteres que podemos utilizar, no solo de los que utilizamos para hemodiálisis, sino de los que utilizamos también en los pacientes que requieren un acceso central. Todo esto, todos los accesos centrales recaen básicamente las complicaciones en el cirujano vascular para resolverlas, pero también necesitamos saber instalarlos y de qué tipo de paciente va a depender cada cosa. Vamos a empezar por lo más básico, pues ¿qué es un catéter, no? Esta es la definición, no debería ser obvio para nosotros que ustedes lo sepan, entonces esta es la definición, es un tubo de cualquiera de esos materiales que lo utilizamos con fines ya sea terapéuticos, diagnósticos, de monitorización, etc. Muy bien, y antes de escoger el catéter, esto es algo muy importante que tenemos que hacer. A veces se nos olvida que lo que estamos tratando es a pacientes y que nosotros debemos adecuar los instrumentos que tenemos al tipo de paciente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si son pacientes que van a ocupar unas terapias agresivas o de manera urgente y rápido, o son pacientes de manera que van a requerir sus tratamientos de manera crónica. Así tenemos pacientes geriátricos, pacientes renales y pacientes oncológicos, por ejemplo. Esto es lo que me interesa más que recuerden de esta plática, más que todos los tipos de catéteres. Siempre en base al paciente, en base a las necesidades de nuestro paciente, es que vamos a elegir todo lo demás. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de los catéteres. Hay catéteres de corta duración y catéteres de larga duración. Los catéteres de corta duración son los que todo el mundo han visto, que son los catéteres periféricos, son los cortos que se ponen en las extremidades. Los catéteres venosos centrales y ahorita vamos a hablar más de cada uno de ellos, y los catéteres de larga duración. De ellos los podemos dividir, principalmente hay también una infinidad de tipos, en tres. Por su abreviatura en inglés es PICC, que es un catéter central de inserción periférica, es un catéter mucho más largo que se inserta por las extremidades. Un catéter tunelizado de Hickman y los catéteres reservorio, que también se les denomina implantable o puerto. Bueno, los catéteres de corta duración, no hay mucho que decir sobre los catéteres periféricos cortos, son los que usan normalmente todos los pacientes en un piso de hospital. Y los catéteres venosos centrales. Bueno, los catéteres venosos centrales normalmente los vamos a utilizar para pacientes que requieren tratamientos más agresivos, con gran cantidad de volumen, por ejemplo, monitorización de presión venosa central, y los accesos por los cuales podemos instalar los catéteres. Ahorita hablaban de algunas guías, por ejemplo, bueno, y de algunos programas como Fistula First. En las guías que se establece los accesos, normalmente se debe empezar por las yugulares, normalmente la derecha, después izquierda y después las subclavias. Normalmente, si ustedes han tenido una rotación hospitalaria, directamente muchas veces se van a las subclavias, pero bueno, eso genera más complicaciones y puede generar a lo largo más comorbilidad para nuestro paciente. Ok, hilos hay de distintos tipos. Este es un catéter venoso central bastante estándar, y podemos tener, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente, desde 1 lumen, 2 lúmenes o 3 lúmenes. Dependiendo también del acceso que nosotros elijamos, ya sea yugular derecho, yugular izquierdo, subclavio derecho o izquierdo, vamos a elegir la longitud de nuestro catéter. ¿Por qué? Porque el recorrido que va a hacer desde el sitio de inserción hacia el lugar donde lo queremos dejar es también diferente. Muy bien, para empezar a hablar de los catéteres de larga duración, vamos a empezar con el PICC, que como les decía por sus siglas en inglés, es un catéter que se queda a nivel central, pero lo insertamos por una vía periférica, normalmente por la vena cefálica o basílica, y nos permite tener una vía central en pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos hemorrágicos, que no podemos hacer
que no podemos tener una punción arriba en venas centrales por el riesgo de sangrado, etc. También los podemos usar en tratamientos cortos o de duración intermedia. Estos catéteres pueden permanecer por varias semanas, siempre y cuando los cuidados sean adecuados. Estos catéteres no los vamos a aplicar en pacientes que necesiten tratamiento con mucho volumen en corto periodo de tiempo, para pacientes que están en choque, pacientes que están en sangrado, pacientes que van a pasar a cirugía y van a requerir en dado momento cierta cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene el catéter es más largo, los lúmenes normalmente son más delgados, entonces esto nos va a dar una limitación en el volumen a administrar. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando usamos el PIC, muchas veces vamos ya a perder esa vena, dependiendo del tiempo que esté colocado. Este es un PIC, también los hay de 1 y 2 lúmenes. Y entonces este catéter viaja por el brazo hasta colocarse en una posición central. Ojo con esto, cualquiera de los dos catéteres que ya hemos hablado se pueden insertar en la cama del paciente. Incluso hay en algunos hospitales equipos de enfermería que están entrenados para realizar este tipo de instalaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, si se instala en la vena basílica, por su relación anatómica está muy cerca de la arteria y también del nervio. Entonces podemos tener complicaciones como dolor posterior o que se canule la arteria o en una punción que se llega a ser una fístula, es decir, una comunicación entre la vena y la arteria, resultado de la punción. Este catéter puede permanecer hasta 1 año con los cuidados adecuados, obviamente teniendo en cuenta también las condiciones de la piel donde se insertó, ¿no? Y ojo con esto, a pesar de que tiene menos complicaciones que la instalación de accesos centrales, nos va a conferir el mismo riesgo que tenemos de estenosis central, es decir, de que estas venas queden dañadas como resultado de la instalación de este catéter. Muy bien, vamos a hablar ahora de los catéteres, tunelizados o de Hickman, o también llamados permanentes. Estos catéteres son los que utilizamos principalmente en los tratamientos de los pacientes para sustitución renal. Es un catéter tunelizado. Este catéter ya no se puede poner en la cama del paciente. Este catéter implica ya un procedimiento quirúrgico. Básicamente son catéteres, si se fijan, más gruesos, ¿sí? Normalmente los catéteres centrales son de 7 French, y estos catéteres llegan a ser 13, 14, etc. Y normalmente tienen 2 lúmenes, un lumen rojo que le llamamos arterial y un lumen azul que llamamos venoso. Esto es para poder conectar las terminales de la máquina y que pueda hacer su función. Esta otra característica de estos catéteres es que tienen un cojinete de Dacron, y este cojinete de Dacron se queda al inicio del túnel. Y bueno, ¿cómo se instalan? El catéter primero se va a insertar por una incisión en piel, ¿sí? Y se va a hacer un túnel mediante otra incisión se realiza una punción. Se está colocando vía yugular, ¿sí? Entonces, toda esta parte va a ir dentro de la vena por una punción, por otro acceso aquí. Finalmente, este es el resultado que tenemos de los catéteres tunelizados. Estos catéteres también llegan a ser de muy larga duración, dependiendo obviamente de los cuidados que se tenga, porque son pacientes ambulatorios. ¿Qué complicaciones nos pueden dar estos catéteres? Bueno, complicaciones inmediatas que podemos tener es un sangrado en el área del túnel, ¿sí? Normalmente estos pacientes también tienen cierta coagulopatía, los pacientes renales. Entonces, tenemos que tener mucha atención y cuidado a la hora de hacer el túnel para no tener esta complicación. Y a largo plazo podemos tener una infección a lo largo del túnel, que pues denominamos así tunelitis,
y esto va a requerir tener que cambiar de sitio el catéter, más terapia antimicrobiana, etc. Y los otros catéteres de larga duración, están los catéteres reservorio o llamados también catéteres puerto. Estos se utilizan de manera más usual con los pacientes que reciben quimioterapia por periodos prolongados. Ese es un tipo de catéter que también requiere un procedimiento quirúrgico y dependiendo de lo largo que vaya a ser el tratamiento y de las funciones que vaya a requerir, va a ser el diámetro que vamos a elegir. Sí, estos, dependiendo del diámetro, van a soportar de 500 a 2000 punciones en el puerto. ¿De qué están hechos? Bueno, están hechos de una cápsula, normalmente es metálica, también puede ser de algún polímero. Tienen una membrana autosellable para que cuando se realice la punción y se retire la aguja, vuelva nuevamente a estar sellado. Normalmente también vienen por módulos, es decir, el módulo de la válvula o del reservorio y el catéter. Esto que ven aquí es como un capuchón, como un mecanismo de seguridad para fijar el catéter al reservorio. Y este es el resultado final y cómo se ven estos catéteres. Y esta es la manera en que se funcionan. El personal de enfermería o quien vaya a aplicar el medicamento lo localiza y posteriormente a través de la membrana autosellable van a depositar la aguja. Una de las complicaciones inmediatas que podemos tener con estos catéteres es que se desacople el reservorio del catéter y migre, y bueno, ahí ya hay que hacer otro tipo de medidas para extraer el catéter y instalar otro tipo de acceso. Que no solo son estos catéteres de los que utilizamos, también tenemos diferentes tipos. Hay una infinidad de catéteres y esto solo se los quería mencionar para que lo tuvieran en cuenta toda la posibilidad de catéteres que hay. Esto es algo que se llama catéter con accesos multilumen. Prácticamente esto es un introductor que llamamos nosotros, que es un tubo de plástico por el cual nosotros metemos guías, catéteres. También tiene dos lúmenes en los que se puede instilar medicamento, se pueden hacer estudios como arteriografías, se puede poner medicamento y se puede medir presiones venosas, por ejemplo. Entonces, este catéter va a ser muy funcional en pacientes con trauma o en pacientes que, aparte de restituir volumen, se necesita hacer algo endovascular, por ejemplo, y por esta vía se puede hacer. También en cuanto a los materiales, existe una gran multitud de coberturas, ya sea antimicrobianas o que reducen la trombosis, el tipo de punta de los catéteres, pero bueno, en conclusión, lo importante de la elección del catéter lo va a determinar el tipo de paciente al que estemos tratando. Y algo muy importante es que la historia natural de cualquier catéter es la disfunción. Los catéteres no son inocuos. No sé si en sus rotaciones hospitalarias han escuchado la frase, clávale un catéter. Pues seguramente la han escuchado. Los catéteres no son inocuos y al ser un objeto extraño, finalmente nos van a producir una trombosis o una estenosis o daño de cualquier tipo en las venas en las que lo estamos aplicando. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a cuándo lo ponemos, por qué lo vamos a poner y en el tipo de paciente que lo vamos a poner. Sería todo.